¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy traigo una información que para mi gusto es crucial y absolutamente imprescindible cuando hablamos del cuidado del pelo. No entiendo el cuidado del pelo sin todo lo que os voy a contar hoy y es que os voy a hablar nada más y nada menos que del cuidado del cuero cabelludo. Si lleváis tiempo conmigo en este canal sabéis que le doy una importancia enorme porque realmente el pelo de donde nace es del cuero cabelludo y es ahí donde tenemos que tener todo perfecto para que todo se desarrolle bien, crezca fuerte, crezca rápido y no tengamos ningún tipo de problema. Os voy a dar una serie de tips y consejos para cuidar nuestro cuero cabelludo, en especial si tenemos un cuero cabelludo problemático. Yo tengo un cuero cabelludo bastante problemático, entonces entiendo lo que se siente si eres una persona como yo. Que si picores, que si caspa, descamación, irritaciones, costras, yo lo he tenido todo y he encontrado varias formas de conseguir mejorarlo y mantenerlo a raya para que mi cuero cabelludo esté bien y todo se desarrolle como debe. Así que sin enrollarme mucho más, si estás interesado o interesada en saber qué es lo que tengo que contar, quédate conmigo que empezamos ya. Bueno, primero de todo, y esto es absolutamente innegociable, si tú has notado de una época a esta parte que tu cuero cabelludo está haciendo cosas raras, que tienes mucho escozor, muchas irritaciones, que tienes cosas que no son normales, lo primero que tienes que hacer es consultar con un especialista, un médico, un dermatólogo, alguien que te pueda decir si estás teniendo una afección que hay que tratar de alguna manera, porque al final pues puede pasar. Yo tengo dermatitis y lo supe porque fui a alguien que me lo diagnosticó, y si es una afección que se tiene que tratar de forma médica, pues es la única forma en la que lo vas a poder tratar. Pero sí que es verdad que si son malas rachas, cosas momentáneas, igual cosas que estamos haciendo nosotros mal y que nos están dejando el cuero cabelludo raro, aquí es donde vienen todos los consejos que yo os voy a dar para poder mejorarlo y para poder disfrutar de nuestro pelo sin estar todo el día rascándonos o preocupándonos de si nos va a caer caspa o lo que pueda pasar. El primer tip que os doy es un tip curioso porque es un poco contraproducente con algo que os voy a contar después. Hay que saber complementarlo y hay que saber en qué cantidad a tu cuero cabelludo le va bien, y es que os hablo de que mi primer consejo es dejar de utilizar sulfatos de forma habitual. Esto es algo que tiene mucha controversia, que si sigues el método sabrás que los sulfatos están prohibidos, entonces hay mucha gente que es amante de esta idea y mucha gente que es detractora. Yo ya no lo miro ni analizo desde el punto del método Curly, sino desde el punto del cuidado capilar en general. Si eres una persona como yo que tienes el cuero cabelludo muy sensible, lo que me pasaba a mí cuando yo utilizaba, cuidado, recalco, de forma habitual los sulfatos, es que a mí me resecaban muchísimo, me dejaban el cuero cabelludo súper enrojecido, con mucha descamación y me llegaban a hacer costras, porque para mí usarlos de forma tan repetida era bastante agresivo, precisamente por lo que os cuento. Me veis que soy bastante blanquita, tengo una piel muy sensible y además en según qué rachas yo tengo dermatitis atópica y hay que tener mucho cuidado con eso, y yo noté un cambio brutal en el momento en el que curiosamente empecé el método y dejé los sulfatos a un lado. Yo noté que mi cuero cabelludo se irritaba mucho menos, que empezaba a templarse todo un poquito y de verdad que me ayudó un montón. Entonces, al menos de forma habitual, a mí lo que me va bien es utilizar otros champús que son mucho más suavecitos, que tienen bastante poder de limpieza, pero que usan otros tensioactivos que con la piel, sobre todo con pieles sensibles, son bastante más respetuosos y en general son más suaves. Os voy a poner algunos ejemplos, aunque si estáis en mi canal los conocéis todos, pero el primer champú que tuve yo al dejar el método es este de Freshly, y este es un champú que considero que puede servir para muchísimos tipos de pelo, desde grasos hasta secos, porque lo he visto actuar en estas dos circunstancias. Yo soy de piel y cuero cabelludo muy seco, esto está pensado para personas de cuero cabelludo graso y a mí me fue muy bien. Una de las cosas que dice o que promete es que va a cuidar de tu cuero cabelludo y de esas afecciones, y a mí me ayudó mucho con los picores y la caspa, entonces esta es una recomendación bastante clarísima para mí. Si os gustan los champús en líquido, ya sabéis que yo últimamente estoy muy entre los sólidos, pero bueno, ya sabéis que como todos los productos que yo suelo recomendaros aquí, es vegano, es cruelty free, es natural y de verdad que una muy buena opción para muchísimos tipos de pelo diferentes. Hace una limpieza muy buena, por lo menos en mi tipo de pelo, sin utilizar tensioactivos como los sulfatos, y es el más astringente de los que yo tengo, que son dentro de lo suave, pero con una buena hidratación mi pelo queda increíble y el cuero cabelludo te lo deja muy suelto, y en personas de pelo graso yo he llegado a ver cómo puede alargar un poquito los días de lavado para que no se te ensucie tanto el pelo. Entonces una recomendación clarísima. Y otros dos que os voy a recomendar, aunque en realidad de esta marca os podría recomendar absolutamente cualquiera, pero estos están muy centrados en cuero cabelludo sensible, son Ultra Suave y Tundra, los dos de la marca Kia Ora Botanicals. La conocéis, os he hablado mucho de ella, de hecho tenemos un vídeo en el canal en el que os hablo uno a uno de todos los champús que yo he probado, para que podáis entender un poco por qué me gustan y por qué me resultan tan eficaces. Pero en general, si eres un amante de cosmética natural y de sólidos, esto
lo tienes que probar, porque la experiencia, aparte de que empieza desde el olor, que son una maravilla, es completa. Este sí que es verdad que pudiera enfocarse un poquito más a gente con el pelo un poquito más seco y a cueros cabelludos muy sensibles. Se llama ultra suave porque es así, lo pueden utilizar de hecho hasta los más peques de la casa y es bastante hidratante o nutritivo. Entonces, personas de pelo seco como yo nos beneficiamos mucho de él, y esto de que sea un poco más hidratante o más astringente lo entenderéis mejor si entendéis lo que es el término de la oleosidad capilar, si tienes la oleosidad seca, si la tienes grasa, si la tienes mixta, porque es un tema bastante extenso, ya os hablé en el canal y eso es otra de las partes muy importantes para el cuidado de cuero cabelludo. Entonces en ese vídeo os hablo de cada una de las oleosidades y hasta os recomiendo productos para cada una, creo que está muy interesante verlo. Pero bueno, este sí que lo pudiera ver yo para una oleosidad más media o más grasa, dentro de que no es astringente, no es tan nutritivo como el ultra suave, pero ambos dos están diseñados para cueros cabelludos sensibles, ambos dos limpian de una forma muy suave. Este hace una espuma más clásica y este hace una espuma más cremosa, pero en base a los gustos yo creo que Kia ahora ofrece variedad y calidad en todos los champús, por lo menos en todos los que yo he probado, que son unos cuantos. Y sí, bueno, estos serían por poneros unos ejemplos de champús que son bastante específicos para tratar problemas de cuero cabelludo, pero en general encontrar un champú que sea el tuyo, que dé con tus características, es también fundamental. Así que con esto cerraríamos el punto número 1. El consejo número 2 que yo te doy para cuidar tu cuero cabelludo, y además ahora que estamos en una época rara de frío y que nuestro pelo está un poquito raro, es hacer un prepú con ingredientes específicos. Un prepú, como su propio nombre indica, es simplemente hacer un tratamiento antes del champú. Esto se puede hacer de mil maneras, se puede hacer con mascarillas, se puede hacer en largos, se puede hacer con aceites, se puede hacer en cuero cabelludo. Yo en este vídeo enfoco el del cuero cabelludo y os cuento qué es lo que hago yo y qué es lo que me alivia muchísimo y que de verdad me ayuda mucho cuando estoy en épocas de mucha sequedad y de muchos picores. Y yo en concreto os hablo de hacer prepú con 3 ingredientes buenísimos para el cuidado capilar, como son el aloe vera, el aceite de jojoba o yoyoba y el aceite esencial de árbol de té. Estos 3 ingredientes tienen propiedades que nos pueden ayudar mucho a cuidar nuestro cuero cabelludo. Os voy a explicar un poquito de cada una y os voy a explicar qué cantidades suelo utilizar yo y cómo lo utilizo. El aloe vera es uno de mis ingredientes favoritísimos desde hace mucho tiempo cuando yo quiero tratar inflamaciones, irritaciones, cosas que se han puesto rojitas, que escuecen. A mí el aloe vera me ayuda mucho, me calma, es muy hidratante, es humectante y para pieles sensibles yo he notado que trabaja muy bien. Tiene que ser un gel o un jugo de aloe vera puro, esto es importante que lo consideréis para que no tenga otras cosas. Es muy utilizado y conocido el gel de Mercadona, que es un botecito verde como de cilindro. En Jabonarium, que es una página web de ingredientes de cosmética natural, venden un aloe vera líquido que es una maravilla también y que según qué textura te guste pues puedes preferir una cosa u otra, pero lo importante es que sea puro el jugo del aloe vera. El aceite de jojoba o yoyoba yo lo incluyo en este prepú porque yo tengo el cuero cabelludo muy seco y gran parte de la descamación a veces viene por esa falta de aceites y de grasas naturales que, por ejemplo, sí que tiene una persona grasa de forma más frecuente. Y elijo el aceite de jojoba aparte de porque es uno de los más ligeros que hay y eso es muy importante, sobre todo si estás poniendo algo en el cuero cabelludo, ya que no queremos crear ningún tipo de acumulación. Pero aparte de esto tiene muchísima afinidad con el tipo de sebo que nuestra piel segrega de forma natural y eso ayuda a que sea bastante compatible y puede ayudar a regular la secreción de sebo. Entonces en el cuero cabelludo, en mi caso, lo que me ayuda es a aportar esas grasitas para que mi cuero cabelludo esté un poquito más protegido y no se reseque tanto. Y el aceite de árbol de té lo añado por el factor picores, es antifúngico, es antiinflamatorio y es uno de los más conocidos para tratar este tipo de problemas. Los aceites esenciales hay que tener en cuenta que son ingredientes muy potentes y muy concentrados, entonces las cantidades hay que tenerlas con mucho cuidado. Yo en toda la mezcla total tiendo a echar 1 o 2 gotitas porque de verdad que son muy potentes y las cantidades, para que os hagáis una idea, si estuviéramos hablando en cucharadas, yo pondría 3 cucharadas de aloe vera, 1 cucharada de aceite de jojoba y 2 gotitas como mucho del aceite de árbol de té, para que os podáis hacer una idea y en base a la cantidad que vosotros necesitéis, hacer más o hacer menos, pero eso sería el equilibrio de ingredientes. Y pongo en mayor cantidad el aloe vera porque es un ingrediente que nos va a acumular mucho menos que un aceite, entonces esa es mi elección y eso es como a mí me funciona bien. Lo que yo hago es el día que me voy a lavar, antes de lavarlo, échale 1 horita antes, 1 hora, media hora, según el tiempo que tenga. Hago la mezcla y con los dedos voy aplicando en el cuero cabelludo y masajeando de forma que cubro bastante bien todo. Me suelo hacer un moño, lo que me quiera hacer, y lo dejo actuar pues eso, de media hora a 1 hora. Los ingredientes se pueden variar en base a lo que vosotros y vosotras tengáis por casa o lo que os vaya bien. Y claro, tened en cuenta que nosotros en el cuero cabelludo no ponemos las mascarillas, no ponemos los acondicionadores, no ponemos todo lo que nos hidrata el resto del pelo. Entonces esto es una ayuda bastante importante. Y la aplicación de esto me lleva al tercer consejo que os doy, que es que no podéis crear acumulación en el cuero cabelludo.
cabelludo. Es decir, yo tal y como os digo, y si me conocéis, soy fan pues, de los serum para masajes en el cuero cabelludo, de los aceites, de los prepús. Hay personas que siguen el método que hacen co-wash, que es lavar el pelo en vez de con champú, con un acondicionador específico para ello. Entonces todos estos pasos sí que pueden llegar a hacer que nuestro cuero cabelludo vaya creando un poquito más de acumulación, porque son ingredientes más pesados, los aplicamos de forma más habitual, y encima si para lavar utilizamos champús con tensioactivos suavecitos o co-wash, que el poder de arrastre del co-wash es bastante bajito, ¿qué pasa? Que podemos acumular. Entonces aquí es donde viene lo contraproducente que os comentaba al principio, y es que yo creo que es bastante imprescindible utilizar sulfatos de vez en cuando. Yo no entiendo el cuidado de mi pelo sin utilizar algún tensioactivo de arrastre mayor, ya sea sulfato o ya sea champú clarificante. Los champús clarificantes dentro del método Curly siguen siendo champús altos, pero con un poder de arrastre un poquito mayor. Estaría como en el medio, entre los suaves y los sulfatos, ahí estarían los clarificantes. Yo directamente cuando necesito hacer un reseteo, que lo llamo yo, es decir, limpiar a tope y empezar desde cero con el cuero cabelludo, lo que hago es utilizar un sulfato. En mi caso yo utilizo un champú que me hago yo porque yo me estoy formando en cosmética y etcétera, entonces ese me lo hago yo, pero a nivel comercial hay un champú low cost que a mí me parece brutal para hacer el sulfatazo porque limpia bien, te hace ese reseteo, pero a la vez es muy suave y muy bueno para personas que tengan el cuero cabelludo como yo un poco más problemático, y es de la gama de Original Remedies, los nuevos sólidos que ha sacado Garnier. En concreto yo os hablo del de avena, que es como con la cajita rosa. Ese champú tiene doble sistema tensioactivo, es decir, no tiene solo un tensioactivo, los tensioactivos son los encargados de limpiar el pelo, y tiene un sulfato pero también un tensioactivo que se llama SCI, que lo encontramos en la mayoría de champús naturales que no tienen los sulfatos. Entonces es una limpieza para mi gusto muy bien combinada, es suave, es cremosita, pero a la vez es efectiva y cuesta unos 4 euros, lo puedes encontrar hasta en Mercadona, o sea que me parece una muy buena opción y de verdad que lo considero muy importante porque con la acumulación vienen de nuevo los picores, vienen los problemas de cuero cabelludo como las costras, y al final tú estás taponando los folículos y no estás dejando que el pelo crezca a su ritmo, y esto va a hacer que se te caiga más pelo y que no te crezca como te tiene que crecer. La frecuencia, ahí ya no os lo sé decir, eso varía mucho de cada persona. Es que igual hay una persona que con hacer un lavado con champú con sulfatos una vez al mes le es suficiente, y hay otra persona que necesita hacerlo cada 2 semanas. O hay otra persona que cada 2 meses le sobra porque el resto del tiempo no aplica casi nada en el cuero cabelludo, o X o Y. Cada uno tiene sus factores. Yo creo que esto es ir haciendo prueba y error. Si ves que estás utilizando un champú con sulfatos con demasiada frecuencia y eso te está causando cositas en el cuero cabelludo que no quieres, prueba a espaciarlo más y mientras tanto utiliza otros champús aptos pero que también te hagan bastante arrastre. Al final todo es probar, porque todos somos súper diferentes y algo que a mí me va bien te puede ir fatal a ti. El cuarto tip que os doy, aunque en realidad hay 4 tips y un plus, que para mí ese plus ha sido importantísimo, es un producto que me ha salvado de una mala racha que llevaba horrible, y os lo tengo que contar porque mano de santo, pero bueno, primero los tips y luego ese producto. El cuarto tip es tener mucho cuidado con la humedad y controlarla mucho. Yo una de las peores épocas que he tenido fue hace bastante tiempo, cuando la verdad no me preocupaba por el cuidado de mi pelo. Yo me lavaba el pelo, lo dejaba secar al aire y me podía ir en invierno a dormir a la cama con el pelo mojado, porque era así de guay. ¿Qué pasa? Que a mí eso me causaba mucha irritación, mucha inflamación, bastante picor y costritas por el cuero cabelludo, en especial por la parte de atrás. ¿Esto por qué es? Pues es nada más y nada menos porque la humedad es el sitio perfecto para las bacterias y los hongos para que se formen y hagan sus cositas. Entonces, cuanto más tiempo pase tu pelo mojado o húmedo, más posibilidad vas a tener de que eso pase y de que tu cuero cabelludo esté peor de lo que podría estar. Yo después de lavarme el pelo y definirlo, me pongo un turbante, el típico de Mercadona de microfibra, con el botoncito aquí adelante que lo mantiene todo, y lo tengo alrededor de una media hora, pero para mi gusto es muy importante no excederse en el tiempo del turbante, porque sí que está quitando humedad cuando lo absorbe, pero tú ten en cuenta que también el pelo lo agrupas aquí, entonces la humedad de las puntas también puede ir cayendo hacia el cuero cabelludo, y si tú tienes eso puesto unas cuantas horas, aparte como está cerrado se crea cierto calor, esa situación no está bien para el cuero cabelludo. Entonces yo una media hora o así recomendaría que te hagas el plopping, quites un poco de humedad, después con el mismo turbante tú puedes ir haciendo así en tu pelo para seguir quitando humedad, y si notas que tus raíces, tu cuero cabelludo va a tardar mucho en secarse, yo lo que hago es cojo mi secador con el difusor, temperatura media, y voy poquito a poco hasta que por lo menos noto que esa zona está seca o casi seca, es decir, le ayudo un poquito y así me evito problemas mayores después, en especial en épocas en las que tardamos mucho más en secar el pelo. Yo ahora mismo, y de verdad que me encantaría estar exagerándoos, pero no lo estoy, si no me seco el pelo puede llegar a tardar unas 7-8 horas en secarse por completo. Entonces no está el tema para eso.
Y bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar al quinto tip, que tiene que ver un poquito con lo que os acabo de contar, pero en este caso lo que tenemos que controlar muy bien son las temperaturas. ¿Por qué os digo esto? Porque si ponemos este caso en cualquier aspecto de la vida, cuando tú tienes una inflamación, lo que te alivia, ¿qué es? Que tú pongas algo muy caliente o que pongas algo frío. Normalmente lo que nos alivia y lo que nos calma un poquito una inflamación es el frío. Entonces, no te estoy diciendo que te laves la cabeza con hielo, lo que sí te estoy diciendo es que en el momento de lavado yo creo que es muy importante, si tú tienes el cuero cabelludo sensible o irritado, que haya varias fases de temperatura del agua. Al empezar tiene que ser agua más bien tirando a caliente, pero digo más bien tirando a caliente y no muy caliente. La temperatura tiene que ser una temperatura que soporte cualquiera de tus partes más sensibles del cuerpo, porque el calor puede hacer bastante daño a una zona que está irritada y puede irritarla aún más e inflamarla aún más. Entonces no queremos eso, pero sí que es verdad que el agua un poco tibia tirando a caliente ayuda a retirar mejor la suciedad. Entonces en el momento del lavado, como nosotros queremos retirar todo, ya sabemos que no hay que crear acumulación, empezamos con el agua un poquito más caliente y una vez estemos con el pelo limpio, ya hemos acondicionado y ya hemos hecho todo, el último aclarado, y esto sé que es complicado en invierno, pero si puede ser con agua más tirando a fría, nuestro cuero cabelludo lo va a agradecer. Ese último refresquito que le hemos dado, que lo hemos dejado ya en un punto, pues eso, que está bien y que no está con más temperaturas calientes, yo creo que le puede ir muy bien. Y en el momento de secado es donde tenemos que seguir implementando esto. Yo siempre suelo utilizar la temperatura media y la potencia media del secador, pero si en algún caso, por lo que sea, tú quisieras subirla, tanto la temperatura como la potencia, asegúrate de que eso no lo acercas demasiado al cuero cabelludo. Para el cuero cabelludo utiliza temperaturas que sean bastante aceptables, lo que os decía, para cualquier otra parte sensible del cuerpo, y si quieres utilizarla un poco más caliente, no acerques tanto el difusor o el secador al cuero cabelludo, porque solo lo vas a irritar más y lo vas a dañar más, ya que es una zona sensible de por sí que tú tienes mal, y con eso sería suficiente. Y lo que son los tips o consejos habrían acabado por hoy, pero como os había dicho, os tengo que recomendar un productazo que a mí me ha salvado de una racha malísima que llevaba. No había nada que me salvase, desde un champú que probé que me fue horrible, mi cuero cabelludo hizo así, y en todos los lavados era sentir picor desde el primer día, caspa, tener, bueno, en fin, mal. Y en este caso os estoy hablando de un tipo de producto que no suelo mencionar mucho en el canal. He dado varias pinceladas, pero sin duda voy a empezar a hablaros mucho más de este tema, que es el uso de plantas ayurvédicas para el cuidado del cabello. Es algo que yo hago de forma habitual, es algo que me encanta, es algo que le ha dado un cambiazo a mi pelo desde que yo las incorporé, pero en concreto esta es lo más impresionante que yo he probado para el cuero cabelludo desde que empecé a utilizarlas, y os estoy hablando del Tulsi. Tiene propiedades antiinflamatorias, antisépticas, que ayudan mucho al cuidado y la calma del cuero cabelludo. Tiene mucílagos, que son una sustancia también que ayuda a mantener hidratación dentro, y tiene muchísimas propiedades increíbles para el cuidado del pelo. El resultado fue que yo, después de utilizarlo, no tuve picores en 4 o 5 días, ya que se me alargó un poco la rutina porque estuve mala y no tenía ganas de lavarme el pelo. No tenía picores, no tenía caspa, y el cuero cabelludo estaba como es muy difícil que yo lo tenga. Cuando lo quitas te deja una sensación en el cuero cabelludo que es como de frescor, que se ha quedado refrescado, que se ha quedado libre de cualquier cosa y que está bien. No me quiero extender muchísimo porque no quiero que este vídeo se os haga eterno, pero si queréis que os hable de esta planta en concreto, modo de preparación, utilización y todos los beneficios de forma extensa que tiene, decídmelo en los comentarios porque yo estaré encantadísima de hacerlo. Es una de las que más recomendaría a personas con problemas de cuero cabelludo. Es que me sorprendió muchísimo, aparte el olor me encanta, y esta en concreto yo la conseguí en metodocurly.com. Os voy a dejar el enlace abajo para que podáis ir directamente. Esa tienda tiene muchos productos para el cuidado capilar y muchas plantas para el cuidado capilar, entonces es un paraíso de tienda. Posiblemente, aunque no me digáis nada en los comentarios, voy a haceros un vídeo hablando de esto porque madre mía. Y nada, chicas y chicos, pues el vídeo ha llegado hasta aquí. Espero que no os haya hecho muy cargante y que toda la información haya quedado clara. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido, que todo lo que os cuento es simplemente para ayudaros, entonces si lo consigo, increíble. Espero que estéis a gusto aquí conmigo, que yo siempre lo estoy cuando vengo a charlar un poquito con vosotras, así que por mi parte no queda mucho más que decir, que cuidaos mucho, 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 y un besazo.